Este, como ustedes saben, bueno, o supongo que saben, la inteligencia emocional es una de las habilidades más importantes para potenciar cualquiera de las cosas que hacemos en la vida. Este, esta parte de la capacitación tiene que ver con nosotros. Y quiere decir que lo que nosotros vamos a tratar hoy y vamos a conversar hoy, no solamente nos va a ayudar en el área del fútbol, sino que también nos va a ayudar en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional fuera del deporte, digamos. Nosotros decidimos poner en el programa lo que es neurociencia e inteligencia emocional porque es la clave. Siempre el que genera o el que hace cosas es la persona. Más atrás del deportista, del entrenador, del técnico, es la persona el que está atrás. Entonces, cómo nosotros nos sentimos es siempre, digamos que vital e importante, ¿verdad? No sé si lo que primero quisiera hacer es pedirle que apunten en una hojita, este, más que nada los que están en el área del deporte, que apunten dos situaciones con las que les es difícil convivir, o dos situaciones con las que les es difícil decidir o que les complica las emociones. Digamos, mismo, o que pueden ver en los torneos o en los campeonatos o lo que fuera, ¿qué situaciones ustedes creen que desde el punto de vista de las emociones hacen de que las personas pierdan partidos o pierdan torneos? Muchas veces ante un deportista como los que trabaja Yaumara y su gente, que es un deporte individual, eh, o el desarrollo es individual y en el caso de otros deportes como el fútbol o el básquetbol es grupal. Pero, ¿qué situaciones se encuentran en la que ustedes noten que, digamos, el rendimiento de la persona, del deportista o del equipo se cae, ¿verdad? No sé quién quiere comentar algo primero. Por ejemplo, yo he visto hace mucho tiempo nadadores que se retiran de una competencia o ya no quieren seguir nadando porque no les fue bien en la anterior o porque tuvieron algún problema de una mala partida, mala llegada, que lo descalifican, entonces ellos ya simplemente ya no quieren ir a otra vez a competir. Eso he visto yo en niños, inclusive, ¿no? Que a uno le Ujú. llama unos engreídos, ¿no? Pero ya desde ahí se ve que los chicos no pueden dominar, no pueden hacerse responsables o entender que sucede una vez y que no necesariamente le va a suceder por otra vez, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero ahí nosotros no tenemos mucho, cuando son muy niños los dejamos, pues, pero a nosotros sí nos frustra eso, ¿no? Nos frustra ver que no hay ninguna corrección de nada, ¿no? Que se complican la vida por cosas minúsculas, ¿no? Que para ellos no son minúsculas. Por ejemplo, ¿no? He visto cosas así. Bien. ¿Qué, según lo que a ti te parece, o bueno, alguien que quiera participar, eh, qué figura o qué influencia, mejor dicho, puede tener un deportista, o un entrenador o un técnico? Después lo vamos a ver desde el punto de vista del coaching. Eh, Cuando suceden esas cosas, porque a veces a mí me da la impresión que eso sucede, eso es como la consecuencia de algo, ¿verdad? Cuando vos tenés un deportista, así como decía Yaumara la otra vez, un deportista que quiere dejar por X motivo, porque por la presión de los padres o porque no siente que se está sintiendo bien haciendo el deporte aunque gane, porque ese es otro tema. Eh, el manejo de las emociones previas y el manejo de las expectativas y el trabajo de la autoestima es fundamental. O sea, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo, cuando ustedes trabajan con el entrenamiento,
este, trabajan con la autoestima de la persona con quien trabaja, con quienes trabajan. ¿Por qué? ¿Qué tal, Humberto? Bienvenido. Bienvenido, un gusto. Entender que en el momento en el que sucede de que el deportista quiere dejar. La raíz de eso ahí Paquita me dice algo. Para mí la situación tiene que ver con de la formación. Esa puede ser la raíz. Ahora, ¿cómo lo trabajamos nosotros o cómo lo trabajan ustedes sabiendo esas situaciones? ¿Cómo andas, Humberto? Hola, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches, disculpen el retraso. No hay problema, un gusto. Gracias. Bienvenido. Estamos tirando en el aula hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional. La vamos a llevar al deporte y después, a partir de la próxima, vamos a utilizar estas herramientas en el coaching. Pero la idea es con qué situaciones nos hemos encontrado, qué ha generado emociones adversas en los deportistas, ya sea individuales o de equipo. Y Girina decía que a veces, ante situaciones determinadas, los alumnos abandonan el, el deporte. Entonces yo decía que una de las cosas importantes es que cada cosa que sucede con un deportista es un resultado de un desarrollo anterior. Cuando tú tenés un deportista que se desanimó, que está queriendo tirar la toalla, que no está logrando sus objetivos, que está trabajando al 50%, el resultado de eso no es de lo que pasa en el momento, es de lo que ha pasado en esa transformación en el camino de su desarrollo en el deporte. Vos no tomás una decisión en un momento de dejar, por ejemplo, una selección o tratar de dejar una selección como le pasó a Yaumara, o de abandonar un equipo en un momento determinado. Eso es un proceso de cosas que vienen de antes. Entonces, el entrenador, el técnico, el coach, tiene que tener la habilidad de visualizar eso antes de que ocurra, porque es una consecuencia. Lo que hizo el estado de ánimo o lo que generó la situación del estado de ánimo que tiene actual, que quiere dejar, lo que se hace ahí o lo que generó ahí es un estallido, pero viene de antes, no es en el momento que deja que esa es la razón real. No sé si te respondo, Girina, pero es muy importante mirar los procesos y analizar todas las señales que los chicos o los deportistas dan en el transcurso del proceso. Muchas veces ellos están dando determinadas señales y de repente el entrenador o el técnico está tan metido en su desarrollo técnico, en la estrategia y en lo físico, que deja de tener esa validación o esa mirada de cómo se siente la persona cuando está haciendo deportes. Quizás es la quinta vez que le está pasando algo similar y sin embargo vos te das cuenta cuando te dicen no quiero más. ¿Quieren comentar algo? Luis, Sí. hola chicos. Por ahí yo estoy pasando prácticamente por otro proceso con otro atleta que lo tengo en el colegio. Y yo creo que soy una de las atletas ya retiradas, ex atleta, que creo mucho en la parte psicológica. A mí mi psicólogo, con todo su trabajo,
me llevó a ser campeón, o sea, con todos los trabajos que hizo conmigo, pues, ¿no? Por eso sí creo mucho en esto que acabas de hablar, o sea, a veces solamente pensamos en la planificación, en el tiempo que me vas a hacer y en la medalla que me vas a dar, y no en cómo tú te sientes entrenando. Por ejemplo, yo tengo un niñito acá en el colegio, Sebastián Pérez, a lo mejor Girina por ahí lo he escuchado hablar, ahorita está nadando en ACR. Sebastián es alumno de mi colegio, ¿ya? Y nada en un club, fuera del colegio. Sebastián es campeón de su categoría, pero solamente tiene 8 años, o sea, está desde los 5 años nadando. Y acá hay un rol, nos comentaste, Luis, antes de entrar a que Lina hablara, que pusiéramos un ejemplo de qué era lo que a nosotros por ahí cuál era el factor que más nos influía. Y en este caso mío, por ejemplo, con Sebastián ahorita, el factor es madre, mamá. O sea, mamá y papá quieren que ya con 5 años, con 6 años y 8 años tengan un montón de medallas, ya sean campeones. O sea, no tienen el conocimiento ciertamente de todo el proceso que hay que pasar con un niño, ya incluyendo este proceso psicológico y de autoestima. Entonces solo piden el resultado. Yo quiero la medalla, yo quiero la medalla. En este caso ya el niño siempre da la medalla porque es campeón de su categoría, pues no, a nivel nacional, da la medalla. Ahora, está en un proceso el niño que lo refleja solamente en el colegio, con la psicóloga del colegio y en este caso conmigo, que él quiere jugar, eso es lo que él te dice, yo quiero jugar, yo necesito jugar, porque está en su etapa de niño, ¿no? Entonces, esa etapa nosotros como entrenadores no la podemos evitar, o sea, esa etapa no la podemos quitar. Y aquí es donde está el tema de padres de familia que dicen, no, va a estudiar, va a nadar, después se va, por ejemplo, en el caso de Sebastián, nada, 2 sesiones en el día, 2 sesiones, te estoy hablando de más de 1 hora, aparte de ganar sus 2 sesiones, se va al colegio y aparte de salir del colegio, se va al inglés y luego a la robótica. O sea, ese niño hace prácticamente su vida, normalmente su diario es como un trabajador, o sea, Sebastián no tiene tiempo de ser un niño y es lo que refleja, ¿ya? Cuando nosotros vamos a decirle a su mamá, ella como que no lo toma muy a bien, o sea, Juliana no toma bien decirle que Sebastián necesita ser niño, que necesita jugar, que necesita un fin de semana salir de su zona de entrenamiento y llevárselo a pasear, a que coma lo que desea, que sea niño, pues, porque eso es lo que necesita. Entonces, yo creo que el factor más importante que nosotros, que ciertamente este proceso que tú dices, muchos entrenadores lo llevamos, sí, porque sí hay que sentarse con los chicos, preguntarle cómo te sientes, porque cuando el atleta explota y dice ya no quiero más, no es porque es de 3 días atrás, no, es que eso viene en proceso y a veces no nos damos cuenta. Entonces, lo que intentamos hacer con el padre de familia, cuando nos damos cuenta que ese proceso puede suceder, porque Sebastián en algún momento va a explotar y va a decir ya no quiero más, intentamos decirle al padre de familia y no lo entiende, sencillamente, así. Bien. Es algo un poco complicado, Luis. Bueno, vamos a... todo pasan, algunas cosas pasan cuando se está haciendo el deporte y otras pasan en un proceso paralelo que no tiene que ver con el deporte, sino tiene que ver con los entornos o con lo que nosotros pensamos afuera de cuando estamos haciendo el deporte. Vamos a empezar a hablar un poco de la inteligencia emocional y entender por qué esto es importante y por qué esta... no sé si estoy compartiendo, ¿están mirando o si alguien me puede confirmar? Estamos viendo Luis, está en modo de escritorio. Sí, estamos de escritorio porque... Perdón, un poquito. Ahí se ve. Ahí Ya. está. Sí. Bien. Vamos a hablar un poquito de esto, lo importante de la
de esta línea que son las habilidades blandas. ¿Y por qué hablamos de las habilidades blandas? Daniel Goleman, que es referente en inteligencia emocional, dice que somos contratados por nuestro coeficiente intelectual y despedidos por falta de inteligencia emocional. En el deporte podemos ser contratados por nuestras habilidades deportivas, por lo que nosotros podemos ir en contra, las habilidades que tenemos físicas, y demás, resistencia, lo que fuere, pero se nos generan problemas en los partidos y en los torneos por nuestras reacciones. Podemos ser muy buenos en algunos ámbitos, pero ser un poco complicados en el manejo de nuestras emociones cuando perdemos. Yo siempre doy el ejemplo de Luis Suárez, cuando en un campeonato determinado mordió a un jugador italiano. Después eso se trató, pero por ejemplo, eso es algo que sucedió a causa de determinadas emociones que él no supo manejar. Entonces, en el correr de esta capacitación vamos a ver cómo son esas emociones, cómo se pueden manejar, cómo nacen y cómo las gestionamos. Porque un concepto importante que tenemos que saber es que las emociones no se pueden evitar. Una emoción es una... ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Antonio, bienvenido, un gusto. Una emoción es algo que el organismo genera en forma automática cuando nos sucede algo. Nunca vamos a poner, y esto es algo interesante, analizar cuál es la diferencia. Nunca vamos a poder dejar de tener emociones. Si nuestro cerebro funciona adecuadamente, las emociones siempre van a existir. Lo que después, con el tiempo, las aprendemos a gestionar. Y después parece que no las tuviéramos, pero no es que no las tenemos, es que las aprendimos a gestionar. Son cosas diferentes. Entonces, ¿cómo gestiono una emoción cuando estoy perdiendo? Cuando discuto con un compañero de entrenamiento. ¿Cómo gestiono una emoción justamente cuando un papá viene con con un planteamiento que está fuera de lugar y que vos desde tu lugar de entrenador o técnico sabés que ese no es el camino, pero le tenés que dar una respuesta correcta? Y que muchas veces, a veces la respuesta puede ser desde la reacción, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo específicamente eso. Ustedes pueden preguntar cuando quieran, lo que quieran, sin problema. Entonces, la inteligencia emocional es la clave, es la llave para potenciar todo lo demás que tiene el deportista, lo físico, el entrenamiento, todo lo demás. Bien. Entre el 40% y el 50% de los problemas en las organizaciones deportivas son a causa de relacionamiento interno, no son a causa de temas físicos. Y cuando hablamos de esto, también hablamos del relacionamiento entre el técnico o el entrenador y los padres del deportista y el deportista. O sea, es justamente lo que estaba hablando Shirina, de ese relacionamiento interno donde no todos están enfocados al objetivo final, que es que el deportista tenga determinados logros. La única forma de poder trabajar, así como dijo Paquita, con esas creencias o con esas a veces, claro que son creencias, también son temas culturales, ¿verdad? También pueden tener muchas raíces. Puede tener la raíz de un padre que quiso ser deportista, que fracasó y quiere ver en su hijo lo excelente que él podría haber sido ser y no fue. Porque medimos, además, Perú tiene un problema que también existen en otros países, que lo mismo pasa en la educación. Todo se mide por el logro final. O sea, si vos no saliste primero, no sos bueno. Si vos no tenés 20 en los estudios, no sos bueno. Y este es un tema
claro que es una creencia, como dice Paquita, pero es un tema cultural que lo encontrás en todos lados. Entonces el deportista crece con esa situación en su mente, vaya donde vaya, porque en el estudio le pasa lo mismo, en el deporte le pasa lo mismo, en la casa le pasa lo mismo. Entonces termina creyendo que la única manera de ser excelente es ser primero y tener 20. Pero el ser primero y tener 20 es una consecuencia. Eh, eh, Podés tener distintas habilidades más reforzadas que otros, pero siempre es una consecuencia. Entonces, eso me parece que es un mensaje muy importante que los entrenadores, los técnicos y demás tienen que tratar con los padres. Además, dentro del plan de trabajo, y ahí después vamos a entrar desde el coaching, dentro del plan de trabajo de un deportista, de un entrenador, un técnico y demás, está el trabajar con los papás de los chicos que son más complicados. Y no importa si son chicos que tienen 7 años, 5 años o 4 años, o son jóvenes que tienen 20. Ustedes de repente trabajan con, con 20 personas, con 30 personas, con 40 personas en una institución, pero no todos tienen la misma característica. Y hay que empezar a trabajar primero con los que son más conflictivos, porque también a veces esos que son más conflictivos son los que también lideran más los equipos. Y si vos tenés un chico que es conflictivo, pero que es muy bueno, pero que es muy líder, lo que él puede hacer puede generar influencia en el resultado del equipo, cuando estamos hablando de un equipo. Entonces, si vos tenés 4 chicos que tienen ese formato, vos tenés que hacerte un plan de trabajo para 6 meses, para 8 meses, para trabajar con sus papás. Esto es fundamental y es clave. Y esos trabajos con los padres es un extra. A veces ese trabajo con los papás nadie te los paga. Nadie te da un rédito. El rédito lo vas a ver después en el desarrollo del deportista. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Nada? Bueno. Luis, hola. Sí, ¿cómo andás? Hola Luis. ¿Qué tal, Bien, bien. Jorge? Hola, hola. Hola a todos. Eh, eh, Muy interesante el tema, ¿no? Bueno, mencionabas el ejemplo de Luis Suárez. Eh, Puedo mencionar el ejemplo de Zinedine Zidane en la final de Alemania El, 2006, el cabezazo. ¿no? El cabezazo que le dio a Materazzi, me parece, el italiano, el defensa Materazzi. italiano. Sí, que fue un descontrol a finales del partido y de alguna manera empañó digamos, su performance en el Mundial con esa falta, ¿no? Consecuencia de un descontrol de las emociones. Y van a ir muy lejos, acá en el Perú tenemos a un jugador que justo ha regresado a la selección peruana, que es Carlos Zambrano, que casualmente se caracterizó en varios juegos justamente por dejarse expulsar casualmente por ser muy temperamental, como le llaman, ¿no? En el deporte, muy descontrolado y lamentablemente se hizo expulsar. Bueno, ahora le han dado la oportunidad, ¿no? Profesor Gareca, y nuevamente está en la selección, pero son ejemplos de típicos ejemplos de jugadores que no han tenido control de sus emociones en pleno partido, ¿no? Ujú. Y bueno, Em, eso pasa en toda edad, creo, en los niños, en los adultos, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que tiene que estar arraigado desde que son chicos, ¿no? Para que cuando crezca la persona sepa gestionar las emociones, como tú bien dices, ¿no? Es más que todo un comentario, no sé si está Bien, atinado. perfecto. Sí, claro, perfecto. Pero gran parte de los problemas son de relacionamiento. Esa es una realidad. Buscamos, cuando hacemos deportes, 3 cosas importantes. Generar felicidad, generar experiencia y generar momentos.
Generamos momentos cuando compartimos con los deportistas con quienes usted, o cuando comparten con los deportistas con quienes trabajan emociones fuertes que les hacen sentir que lo que están haciendo es lo correcto y necesitan trabajar para el éxito. Generamos experiencia del ganar y del perder. Y la felicidad está muy alineado con lo que te hacen creer que es la felicidad. Está muy alineado con lo que hablábamos hoy del logro y de ser primero. Soy feliz cuando soy primero, pero si salí segundo, no logré mis expectativas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el posicionar estas tres cosas en el deportista y darle la dimensión real de, por ejemplo, hacer un paralelismo y hacerle entender al deportista que él juega un deporte y sale tercero en un campeonato nacional, pero que hay muchos chicos que tienen habilidades y que si ni siquiera pueden ir a entrenar porque no tienen dinero para el pasaje, ni tienen a nadie que los ayude. Y hay también un montón de deportistas que tienen habilidades, pero de repente han perdido a alguno de sus miembros y no han podido tener éxito en lo que querían hacer. Cuando vos mostrás las fortalezas que tiene uno y lo que el otro no tiene, le generás a alguien una felicidad que no está viendo. Entonces es muy importante esos intercambios que son paralelos al entrenamiento, que son ayudándoles a visualizar dónde está él ahora y qué cosas en realidad tiene. Algunos tips importantes que tienen que ver con el deporte son tips de inteligencia emocional y que dentro de estas personas difíciles vos podés tener deportistas, podés tener padres, podés tener entrenadores, podés tener compañeros de trabajo, podés tener directivos de una institución, y que dice que siempre detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Y la clave de la inteligencia emocional es que para trabajar con las personas difíciles hay que ir detrás de la historia. No hay otra manera. Ir atrás de la historia de alguien es conocer su realidad, conocer lo que siente, conocer lo que ha vivido, conocer cuáles son sus objetivos, porque esto es el propósito fundamental de cambiar la realidad de alguien. Una persona que es difícil se siente y se percibe difícil en todas partes. Entonces, es un trabajo que es de a poco trabajar con estas personas. Pero si ustedes tienen en sus entornos personas difíciles, ya sean entrenadores, técnicos, deportistas, padres o miembros de su equipo, no importa, necesitan tener muchísima más afinidad en forma personal y conocer sus historias para entender lo que hacen. Eso no justifica lo que hacen, pero hace que entiendan por qué hacen lo que hacen. Entonces los empiezan a mirar desde otro lado. Otro concepto de inteligencia emocional interesante es aceptar lo que no puedo cambiar. Y esto es muy importante porque muchas veces nos estresamos. Hay dos tipos de estrés. Hay un estrés que es un estrés químico, que es real, y hay un estrés que es un estrés que se le dice estrés mentiroso. Ese estrés mentiroso, ese estrés mentiroso es cuando vos dejás que haya personas que te generan estrés. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. ¿Nadie? Bueno, entonces, tienen que hacer una lista de situaciones con las que conviven ustedes y su gente, y cuando digo su gente digo los deportistas con los que trabajan, situaciones que no pueden cambiar.
¿qué situación yo no puedo cambiar de mi realidad? ¿Verdad? O de la realidad del equipo. ¿Preguntas que tengan hasta ahora? ¿Nada? Bueno, qué callados que están hoy. Paquita. Hola, ¿será por el frío de Lima? Bueno, estamos en invierno ya, ¿O prácticamente. o es que el tema está tan emocionante que nos quedamos ahí muy atentos escuchándolo? Ok. Realmente yo estoy tomando nota de todo lo que me hace sentido. Entonces, ¿cómo gestionar todas esas emociones? Siempre para conocer a un coachee o al cliente o a su alumno, en este caso, las maestras que están acá, que se dedican a los chicos deportistas, siempre decir, ver la historia y más allá de la historia, atrás de esa historia, ¿qué hay? Estar atentos a eso para conocer qué trae esa persona. Uh-huh. Sí, una pregunta. Sí, ¿quién es? Pues no los tengo a todos en el cuadro. Sí, alguien iba a preguntar algo. ¿No? Me pareció escuchar. Bien. Bueno, lo que vamos a hablar... Sí, Luis, ¿alguien dijo algo? Sí. Yo. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, dime. Sí, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, Bueno, bien. yo siento que el tema es apasionante. Prácticamente estamos calentando motores, por eso quizás todavía las preguntas no fluyen, porque al menos en mi caso supongo que hay varios temas que tú vas a tratar y que de pronto si yo hago una pregunta podría adelantarme a un tópico que tú vas a mencionar más adelante, ¿no? Sin embargo, ese tema, más allá del deporte, creo yo, bien, estamos enfocados en el deporte, eso es verdad, pero más allá del deporte, creo que el tema de la inteligencia emocional es crucial para cualquier tipo de disciplina en general, ¿no? O sea, nos preocupamos mucho por formar profesionales, por formar académicos, por formar gente experta en una y otra materia, pero no nos preocupamos por formar personas estables emocionalmente, ¿no? Eh, ese, ese aspecto creo que se maneja, se debe manejar incluso desde la familia, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, en una escuela de deporte, en una academia deportiva, en una universidad, cualquiera que sea, te forman en muchos aspectos lo que creo que casi en ninguna parte, y creo que pasa en muchos países, ¿no? No se enfocan es en formar personas maduras, ¿no? Con emociones, con las emociones controladas en el momento que uno debe controlarlas, ¿no? Es inevitable sentir emociones. Como tú Claro. dices, la cuestión es gestionarlas, ¿no? O saber para qué te están sirviendo, si realmente vale la pena desbordar de emoción por alguna razón o simplemente dejarlo ahí y tratar de dominar esa emoción. El deporte no escapa a eso, ¿no? Muchos antes solamente lo enfocaban a técnicas, ¿no? Técnicas deportivas, ¿no? A técnicas enfocadas más a la habilidad, pero creo que hoy en día eso ya no es así. Sí. Y por eso que el tema, como dice Paquita, es muy interesante. Nos quedamos callados quizá en el sentido de que estamos expectantes de qué más nos vas a comentar. Bien. Bueno, cuando comenzamos la clase, yo decía justamente eso, ¿verdad? Que
que esto lo vamos a aprender para el deporte, pero lo usamos para todas las áreas, porque la inteligencia emocional es algo integral. Un concepto importante también es que cada cosa que nosotros aprendemos de inteligencia emocional lo podemos incorporar en el momento que lo aprendemos. No tenemos que hacer un máster, ni ir 10 meses a una universidad, ni nada. Son conceptos que nosotros vamos incorporando y que vamos aprendiendo. Humberto, no sé si querías decir algo o... Sí, Luis, Sí, ¿me escuchas, no? perfecto. Ya, buenas noches con todos, buenas noches. Sí, bueno, en realidad en Lima hace frío, como lo ha dicho Paquita, hace frío, pero yo estoy muy atento, como todos mis compañeros, a lo que vienes diciendo, pero tengo una inquietud. En Sí, realidad, claro. el tema de la inteligencia emocional para mí es fundamental para el logro de un deportista, ¿no? Por un tema de sus actitudes, su reacción, cómo enfoca las cosas para poder desarrollarse dentro de su entorno deportivo. Pero digamos, más allá de eso, Luis, digamos, como tú bien lo acabas de decir, hablamos en el deporte, pero también yo creo que en la vida diaria o en el desarrollo, en el proceso de la vida de un ser humano, la inteligencia emocional cumple un rol importantísimo, ¿no? Porque Claro. mira tú, vemos nosotros en la noticias a veces sorprendentes, hasta morbosas a veces, de personas que por una reacción, digamos, súbita, finalmente termina desgraciando su vida, ¿no? Porque no pudo controlar la emoción del momento, porque digamos que si yo, su pareja encontró infragante a su pareja y reaccionó mal, o de repente, qué sé yo, un conductor se le cruzó el otro y reaccionó mal y los dos acabaron en la comisaría. Entonces es un tema muy importante, ¿no? Ahora, mi pregunta iba en este sentido, Luis, digamos, bueno, obviamente hay que gestionar la emoción y todo el tema, pero cuando hay un tema de bloqueo, cuando hay un tema ya, digamos, de que, digamos, nosotros hemos indagado, hemos encuestado, hemos conversado, hemos recurrido a todas las fuentes para entender al deportista, hablando del deporte, realizando el deporte, Sí. digamos, si es un tema ya de bloqueo, de que hagamos lo que hagamos, digamos, el deportista está bloqueado, yo creo que ahí habría que recurrir a un psicoterapeuta, ¿no? ¿O qué hacer ahí? Bueno, desde el punto de vista, buena pregunta, muy buena pregunta. Ustedes van a ir incorporando en el curso herramientas de coaching para utilizar en el deporte. El coaching trabaja diferente a lo que trabaja un psicólogo. Por ejemplo, el coach no tiene pacientes. Cuando vos sos coach, la otra persona no es un paciente, es un cliente. No está enferma, solamente tiene determinadas creencias que no le ayudan a lograr determinados objetivos. No está viendo lo que necesita ver por determinadas situaciones. Conociendo algunas herramientas de cómo trabajar la inteligencia emocional, uno puede ayudar a que la gente aprenda a gestionar determinadas situaciones críticas, porque para eso son las herramientas. Pero cuando vos tenés una persona que tiene problemas ya que son de otra índole y necesita un profesional, siempre es bueno, porque toda ayuda, la persona es integral, toda ayuda que pueda tener le suma. Cuando nosotros hablamos del coaching, no hablamos de alguien que hace magia. Hablamos de alguien que hace coaching y genera cambios y ayuda a que las personas pasen a un siguiente nivel con determinadas herramientas. Pero eso no quita que pueda haber personas que, de hecho, me ha pasado de que me han pedido ayuda a personas que necesitan un profesional, un psiquiatra o un psicólogo, y en ese caso yo explico que eso no es para mí, porque sería irresponsable decir que un coach puede tratar a alguien que tiene determinadas deficiencias, cuando estas deficiencias tienen que ver con temas que tienen que ver con su mente, ¿verdad? No estoy hablando de la negatividad, por ejemplo. Estoy hablando de problemas reales que alguien pueda tener, ¿verdad? Entonces, tanto desde la neurociencia como desde la inteligencia emocional, vos podés incorporar determinadas herramientas.
pero podés incorporarlas y utilizarlas hasta un punto. Nadie puede suplir a nadie. Por ejemplo, un psicólogo no puede suplir el trabajo de un coach. Y un coach no puede suplir determinados trabajos del psicólogo. Yo creo que siempre hay como una compensación entre uno y otro acá. No es competir con otras profesiones, es lograr que las personas con las que uno trabaja logren el mejor resultado y tengan los mejores logros. Entonces, no es que, la diferencia es que de repente los caminos son distintos. Todos buscamos lo mismo, todos buscamos lo mejor del deportista en este caso. Solamente que se utilizan herramientas distintas, pero cuando hay situaciones, como te digo, puntuales, es importante dar espacio a un especialista. Jorge, me parece que ibas a decir algo, ¿o no? Eh, este, Luis, no, solamente decir que no sé si lo puedes confirmar, lo que yo lo sé, ¿no? En el coaching, cuando uno busca este tipo de disciplina para mejorar su vida, es algo que debe nacer del coaching en este caso, Claro, ¿no? O sea, uno lo claro, busca. claro, Si no lo busco, si no deseo cambiar, entonces, bueno, ya eso, ahí, como bien decían, ya se busca otros caminos, ¿no? De repente los familiares le pagan una terapia a la persona que no quiere claro, cambiar, pero el claro, coaching, una característica fundamental es que la persona tiene que tener la disposición de lograr esa realidad deseada, ¿no? Pero sí, que él mismo lo desee. No sabe cómo posiblemente, por eso el coach, por eso el trabajo del coach. Él claro, le ayuda y le guía para que con sus propias herramientas esa persona, ese coachee, logre esa realidad deseada. Pero si no hay voluntad propia, si no hay disposición, no aplica el coaching, ¿no? sí, En la en lenguaje del realidad, lenguaje. claro, el coach no anda por la vida ofreciendo coaching. Ujú. O sea, la gente sabe que vos haces determinadas cosas y si tiene la necesidad, te plantea si lo podés ayudar de su forma de ver. Pero vos no andás ofreciendo. No estás buscando pacientes por ahí, porque no son pacientes. Y como dice Jorge, tiene que haber una, un querer generar un cambio desde el otro lado. Ujú. Eh, hay 5 habilidades básicas en inteligencia emocional, que son la clave para todo lo demás. Después vamos a hablar de las emociones puntuales. Pero las habilidades básicas de inteligencia emocional son autoconciencia, autocontrol, autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y relacionamiento social. Esas son las claves de lo que es la inteligencia emocional. La autoconciencia, y es muy importante llevar al deporte, es muy importante a todos lados, ¿verdad? Pero llevar al deporte también. La autoconciencia es aprender a identificar lo que siento cuando me suceden las cosas y aprender a leer tu organismo. Por ejemplo, cuando una persona se empieza a estresar o se enoja o tiene determinadas situaciones, a veces el organismo te da señales. Hay personas que tartamudean o le viene un tic en la vista o sudan, a veces te puede doler el estómago. Entonces, cuando vos te estás empezando a enojar o te estás estresando o te estás saliendo un poco de tus cabales, siempre el organismo te da alguna señal. También uno necesita aprender a identificar lo que siente, si lo que siente es rabia, es furia, es tristeza, es alegría. Y eso viene después con lo que es la educación emocional, que es aprender eh, cuáles son y cómo son las emociones y cómo las vivimos y en qué momento nos surgen. Hay un ejercicio que nosotros hacemos siempre y que lo vamos a hacer cuando estemos en vivo, es de que la gente apunte qué sintió las últimas 24 horas. Y cuando vos apuntás, la gente en general apunta entre un promedio de 4 y 7 emociones. Pero en realidad son muchas más las emociones que tenemos diariamente. Entonces, aprender eso es vital y es fundamental.
porque si no, no vamos a poner gestionar determinadas cosas. Bueno, entonces, decía que la autoconciencia es esa habilidad de interpretar lo que sentimos. Esto es muy importante. La otra es el autocontrol. Volviendo al caso de Luis Suárez, cuando Luis Suárez mordió al italiano, lo que no tuvo es un autocontrol. Cuando ustedes ven que un deportista reacciona ante un resultado o ante una persona, lo que no logra es autocontrolarse. Nosotros tenemos, creo que hablamos en la clase anterior un poco, pero no recuerdo, tenemos en cada hemisferio del cerebro un órgano que se llama amígdala del cerebro. No son las amígdalas de la garganta, son las amígdalas del cerebro. En esas amígdalas se guardan las emociones y se generan los impulsos. Cuando te sucede algo, ese impulso se llama, desde el punto de vista de la ciencia o técnico, secuestro amigdalar o secuestro por la amígdala. ¿Qué es lo que hace la amígdala? Secuestra tu emoción, la arrebata y te genera un impulso. ¿Por qué? Porque cuando te sucede algo, cualquier cosa que te sucede, lo que te hace es generarte una emoción. Y esa emoción manda un mensaje a un área del cerebro, que es el lóbulo frontal, que es donde nosotros tomamos las decisiones. Nosotros tomamos las decisiones con una parte que está atrás de la frente. Pero el problema es que cuando existe este secuestro amigdalar, ese secuestro es el doble más rápido que el mensaje que va hacia el lóbulo frontal. Entonces, por eso la reacción no te da para interpretar, te arrebata. Esa rabia, esa frustración, ese miedo, la emoción que te genere, dura 90 segundos y después se cae. Quiere decir que la fortaleza más grande de ese impulso dura 90 segundos. El problema es que después nosotros volvemos al acontecimiento. Y cuando volvemos con nuestro pensamiento al acontecimiento, volvemos a generar la misma emoción que cuando nos pasó. ¿Se acuerdan que dijimos que para el cerebro todo es real en algún momento? Entonces, si vos estás pensando algo que te pasó y lo que te pasó fue perder o fue que te ganaron, porque eso hay una diferencia entre pensar que perdiste o que te ganaron. El mensaje es diferente. También es muy importante enseñarle a la gente a dar los mensajes equivocados. Perdón, los mensajes correctos. Ese secuestro entonces hace que vos reacciones. Volviste a pensar lo que te pasó, te vuelve a secuestrar la amígdala y volvés a sentir la misma rabia y todo lo demás. Y pueden pasar horas o pueden pasar días con esa misma emoción. Entonces, por eso cuando fallece un ser querido, hay personas que pasan mucho tiempo arraigadas a esa emoción, porque vos estás todo el tiempo pensando en el acontecimiento. Y eso lo que hace es atarte a esa emoción. Entonces, y esas emociones se guardan en la amígdala, en ese lugar que yo les digo, y no se va más. Yo no me acuerdo si hicimos la clase pasada, creo que sí, pero no me acuerdo. Hicimos un ejercicio de dibujar una casa. Sí. Y recuerdan que todos dibujaron la casita, a no ser Jorge, ahora me acuerdo, a no ser Jorge, que después estuvimos hablando y ahí encontramos la razón de por qué él dibujó esa casa. Bueno, lo mismo sucede con las emociones. Si vos tenés un deportista
que tuvo logros importantes, tenés que siempre estar generándole ese momento. Porque generarle ese momento le hace sentir la misma emoción que cuando tuvo el logro. Cuando él tiene un fracaso, entre comillas, que cree que es un fracaso, vos necesitas potenciarle otra emoción para que una emoción se cambie por otra. Las emociones positivas siempre se cambian por las emociones negativas. Es como la oscuridad y la luz. Vos podés tener una habitación a oscuras, 100% oscuras. Pero cuando prendés la luz, la habitación se ilumina. No sigue estando oscura. Vos podés estar en el bosque y alumbrás con una linterna y hay un haz de luz que alumbra por donde va la luz de la linterna. Es siempre más fuerte la luz que la oscuridad. Y es siempre más fuerte, depende del poder que vos le des, siempre es más fuerte la emoción positiva que la emoción negativa. ¿Tienen preguntas? ¿No? Luis, hola. Más que pregunta, quería hacer como un comentario Sí. Al respecto de Luisito Suárez. Sí. Me invento que esa mordida, o sea, esa a mí me marcó porque siempre le he seguido, yo le admiro a este jugador. Y me invento, digo, ¿qué niñez habrá tenido? Porque acabas de decir que una emoción, una situación que se genera en algún momento, buena o mala, se guarda en la amígdala, ¿cierto? Sí. ¿Y qué infancia habrá tenido este jugador de niño que ahora jugando ya de grande pega ese mordiscón a su compañero, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, ante una emoción de miedo, como la que él tuvo, lo que tuvo fue miedo de perder. Después vamos a ver cuáles son las emociones más importantes, pero cuando vos tenés miedo, lo que haces es defenderte en forma instantánea. Hay personas que se quedan paralizadas ante el miedo. Hay otras personas que reaccionan, pero vos reaccionás para defenderte, para protegerte. En ese momento, esa acción tiene que ver con cómo él muestra su defensa. Entonces, después, viste que no mordió más. Bueno, es porque él hizo procesos después de esa situación. Porque además, no solamente fue el tema de la mordida. Fue el tema de la mordida, fue el tema de la suspensión, fue el tema de que lo trataron como un criminal. O sea, se dieron un montón de situaciones después que se sumaron a esa situación. Tuvo que pasar eso para que se dé cuenta. Y además había un precio a pagar después de eso. No, lo que pasa es que después trabajaron con él. Él claro. hizo después terapia. Y el maestro Tavares trabajó muchísimo con él. El maestro Tavares es alguien que trabaja muchísimo con las personas. Extra deportivo. Por eso se le respeta como se le respeta en la selección. Es como palabra santa. Nunca vas a escuchar a un deportista uruguayo que hable mal de él. ¿Por qué? Porque la imagen que él tiene trasciende lo deportivo. Y eso es coaching. Él ha generado una transformación y le genera... Sí, Antonio. Todo bien. ¿Cómo estás?
Bien, no, está interesante. Sigue, por favor. Ah, pensé que habías hablado. No, 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 todo bien, sigo escuchando. Bien, bien, perdón. Entonces, todos son procesos. Lo que hizo la mordida fue mostrar algo que él ya tenía. No nació en ese evento. Es algo que ya sucedía. Entonces, lo mismo pasa, lo mismo yo le decía a Shirina hoy, es una consecuencia de algo que viene pasando antes. No es que sucede ahí por arte de magia. Bueno, entonces recuerden que dura 90 segundos. Nosotros lo que tenemos que tratar de aprender a sacar a la persona de la emoción que tiene. Y lo hacemos transmitiéndole otra emoción. Un concepto importante de las emociones. No hay emociones positivas y emociones negativas. Hay emociones. Por ejemplo, vos podés pensar que el miedo es una emoción negativa, pero a veces el miedo te puede salvar la vida. Entonces, hay emociones. No hay positivas ni hay negativas. Son emociones que generan determinadas reacciones. Pero las reacciones es algo que nosotros gestionamos, que está detrás de la emoción. ¿Cómo funciona? Funciona. Te pasa algo. Lo que te pasa te genera una emoción. La emoción te genera un pensamiento. Y el pensamiento te genera la acción. La emoción, o sea, te sucede algo, te genera una emoción. La emoción te genera un pensamiento. El pensamiento te genera la acción. Para cambiar tu emoción necesitas cambiar lo que pensás. Eh, Sí, Jorge. sí, Luis, solamente para completar o complementar lo que acabas de decir, eh, una vez que llegas a la acción y las acciones te generan una realidad o un resultado, ¿no? Sí, Entonces muchas veces acá nos quejamos de la realidad o del resultado que tenemos y nos centramos en la emoción, ¿no? Entonces uno intenta cambiar, por eso muchas veces los motivadores, lamentablemente, o sea, como motivador solamente, su trabajo no es trascendental, o sea, en el momento te va a aliviar, es como un paliativo, es como un analgésico, sí. ¿no? Te cambió la Te lo emoción. tomas, te cambió la emoción y vas a estar contento, te vas a olvidar un rato del problema, vas a estar bien, pero al no trabajar la creencia, al no trabajar la parte, la raíz del problema, pasa el efecto y al rato vuelves a caer en lo mismo, ¿no? Claro, Entonces, ese es quizá ahí está una de las más resaltantes, digamos, cualidades del coaching, ¿no? Que trabaja en la raíz, no trabaja en las hojas, digamos, no te poda las hojas marchitas, te cambia la raíz, te la fortalece, te la renueva y va a empezar a brotar un tallo pues fuerte, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual creo que queremos aplicar coaching en varios campos y bueno, en este caso en el deporte, ¿no? Porque claro. los deportistas, por ejemplo, nacionales acá en el Perú, hay una creencia, ¿no? Yo creo que hay una creencia desde chiquitos, ¿no? Inclusive nos enseñan muchas cosas como que en otros países las cosas son mejores que acá, ¿no? Que tuvimos en todo sentido, ¿no? En las guerras de nuestros países con los países hermanos fuimos derrotados y una serie de cosas que a la larga, a la postre, nos empieza a hacer creer que no somos ganadores, ¿no? De pronto eso trasladado al deporte, cuando estos chicos empiezan a jugar en los clubes, en las divisiones inferiores, ¿no? Y se empieza a notar un complejo de pronto, ¿no? Imagino que en otros países pasa algo parecido, ¿no? Quizá en menor escala o en mayor escala, no lo sé. Pero esos puntos de creencias, ¿no? De creernos menos, se refleja en el rendimiento deportivo, ¿no? En el encuentro, ¿no? Cuando a un equipo de mi país, por ejemplo, le meten un gol, un tanto, ¿no? Y a partir de ahí empieza el descontrol, se desconcentran, ya no marcan. Entonces, eso
yo creo que hay un problema que hay que trabajar en la cabeza de la gente más que en la habilidad de las piernas o los Claro, brazos. claro. Y siempre he Porque, notado eso. porque las otras habilidades ya las tienen. Eh, por eso la importancia del manejo de las emociones. ¿Qué hubiera pasado si en el partido con Bolivia, Bolivia le hubiera metido 2 goles? ¿Verdad? O sea, en determinado momento quizás se hubieran caído. El gol del El tema empate es, discúlpame, el gol del empate de Guerrero fue un golpe psicológico para Bolivia, o sea, para Perú más bien claro, fue a favor, porque si no claro, empataba en el último minuto, yo creo que Perú no lo empataba y más bien Bolivia nos metía 2, porque así pasa con Perú, pero bastó que el empate, Perú salió con todo, ¿no? Y más bien el efecto fue al revés, creo que los amigos de Bolivia también tienen ese problema, ¿no? ujú, Entonces, esta vez jugó para nosotros, pero claro. no nos fuimos satisfechos, porque Perú tuvo 10 oportunidades para meterla y solo metió 3. Sí, Entonces, pero a tampoco es... ver, claro, pero pará. A ver, lo que pasa que como buenos latinos nunca estamos conformes con nada. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque lo importante es el resultado. Y los procesos son de a paso. Vos podías haber pensado en un escenario donde Perú pudo haber tenido, después pasamos a las emociones de nuevo, pero quiero hablar de esto porque es importante. Vos podías haber pasado un escenario donde Perú empató y tuvo 10 este, chances de gol. ¿Y cuál es mejor escenario? ¿Ese escenario o el escenario de lo que sucedió? El escenario de lo que sucedió, Ujú. porque ganó. Entonces, claro que siempre hay un poco más, pero también hay que, y esto también hay que hacerlo con la gente, la importancia de reconocer los logros. No significa que conquistamos la luna, significa que se ganó un partido. Pero hay que darle la trascendencia para que el deportista se sienta validado. Porque si no, siente como que siempre tiene que dar más y nunca alcanza lo que se le exige. Y eso, en vez de generarle determinadas fortalezas, después le genera estrés. Entonces, está bien la aclaración de decir, la parte positiva es que ganamos, está espectacular, lo vamos, y después trabajemos en la efectividad, pero sin perder la mirada del resultado. Porque si no, como pasa en las empresas, en gran parte de las empresas los problemas son de reconocimiento. La gente no se siente reconocida. Sí. Trabaja 10 años, 12 años, 15 años y nadie le dice qué bueno es lo que estás haciendo. En la parte del deporte, vos ganás y siempre hay alguien que te dice, no, pero falta otra cosa. Y sí, claro, pero hay que darle como otra mirada y Debiste meter 5. generarle en ese momento una emoción positiva, porque eso te va a ayudar a tener otros logros. Porque si vos solamente como coach deportivo le decís eso, vos le estás, vos le estás generando a esa persona como una incertidumbre y le baja la autoestima. ¿Me explico lo que te quiero decir, Jorge? Sí. Lo que vos decís es verdad, pero no se lo tenés que decir. Ah, sí, Vos no. tenés que, vos tenés que jugar el resultado a favor. ¿Me explico? O Sí, sea, claro. muchas veces uno tiene que dejar determinadas cosas para otro momento, pero cuando la gente tiene un logro, hay que fortalecer el logro, porque vos ahí le generás una emoción que el día de mañana te va a ayudar a que salga un momento crítico. Si no, parecería que nunca logra nada. Así es. Así es. Hay que valorar lo bueno. Hay un ruido un poco Sí, extraño. sí, no sé, Parece un tigre. no sé, no sé de El tigre dónde. Ok. Huawei G9 está con el micro prendido. Bueno, ahora se fue. Bien. Entonces tenemos la autoconciencia. ¿Se escucha, verdad? El autocontrol. Recuerden lo de los 90 segundos, el secuestro amigdalar.
Lo otro es la empatía. La empatía no es me pongo en el lugar del otro. La empatía es siento lo que siente. Siento lo que siente. Siento su miedo, su alegría, su tristeza. Siento lo que siente. Cuando vos aprendés a sentir lo que el otro siente, incorporás o entendés por qué hace lo que hace. Y buscás la raíz del resultado. No es solamente tu mirada, es cómo el otro siente. Entonces tenemos la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, trabajar con la motivación de él, la hablamos siempre, no la del instituto, ni la del club, ni la de él, y si no la tiene, generarle una motivación siempre, todo el tiempo. Logró un resultado, generarle una motivación de nuevo. Logró un resultado, generarle otra. Humberto, ¿querías decir algo? ¿No? Todo está perfecto, Luis, estoy escuchando atentamente. Gracias. Bien. Vamos a pasar a ver. Bueno, si no hay preguntas acá, voy a hablar de las de Paquita. Nada. No, nada, solamente, ¿cuál es la emoción 5? No es una emoción, son habilidades de inteligencia Perdón, emocional. Perdón. habilidades básicas. Sí, Tengo sí, autoconciencia, sí. Autocontrol, autocontrol, empatía, motivación, empatía, y el otro es relacionamiento social. relacionamiento social. Muy Es bien. esa habilidad que nosotros tenemos de convivir con las personas en diferentes ámbitos. Y cuando hablamos del relacionamiento social, hablamos del potencial del líder. De repente van a tener personas que son muy buenas en determinados ámbitos, pero no logran tener liderazgo. Entonces, parte de por qué no logramos ser líderes es justamente la falta de relacionamiento social. Y van a encontrar personas que teniendo mucho relacionamiento social no tienen otras habilidades, pero lograron igual un buen liderazgo. Hablemos un poco de las habilidades de las emociones básicas. De estas emociones nacen todas las demás. La alegría. Recuerden que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Por ejemplo, la euforia es una alegría como reforzada, muy fuerte. Con una emoción de euforia también puedes tomar una mala decisión. Y sin embargo no estás triste, ¿verdad? Entonces, emociones, alegría, tristeza, sorpresa, asco, ahora después voy a aplicar eso, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, asco, miedo, y me está faltando una. Les voy a compartir algo. ¿Puedo hacer ira? Ira es la otra. Exacto. Gracias, Jorge. Ok. La ira. ¿Cómo nosotros manejamos? De estas emociones surgen todas las demás. Se llaman emociones primarias. De estas surgen todas las demás. Todo lo que nos pasa nace en esas emociones. Entonces, cuando ustedes encuentran situaciones determinadas, analicen qué de estas emociones o cuáles de estas emociones están presentes en la situación con la que están conviviendo.
para poder trabajarlo. El identificar las emociones es clave. Si nosotros no identificamos las emociones, muchas veces no podemos encontrar el camino que necesitamos tener este, eh, para tener un resultado adecuado. Entonces, en el marco del trabajo del deporte, los que son entrenadores y técnicos necesitan aprender a manejar sus propias emociones, las emociones del deportista, las emociones de la familia, lo que pasa externamente y lo que pasa internamente. Es bastante complejo, pero son cosas que hay que entrenar. Hay que entrenar lo que sentimos o cómo sentimos lo que sentimos. Hay que utilizar un porcentaje del tiempo del trabajo en el deporte para trabajar estas habilidades, estos conocimientos. Llevados al coaching, cuando ustedes, tanto la inteligencia emocional como la neurociencia, cuando ustedes empiecen a incorporar eso en el trato con sus asociados, con sus clientes, con sus amigos, con quienes sean, van a poder entender un poco más por qué los demás hacen lo que hacen y cómo influir en el resto. Porque esto es algo importante. Ustedes tienen la herramienta para influir. Son hacedores, son transformadores. No son solamente técnicos o deportistas o entrenadores, son transformadores de realidades. Pero los primeros que tienen que incorporar esa transformación son ustedes. A veces desde la mirada del técnico también pasa de ir detrás de esa búsqueda. ¿Por qué? Porque la otra cosa que uno tiene que manejar también muy bien es que como técnico, entrenador, es rehén de los resultados. Y si vos no tenés resultados, el que te contrata te va a decir muchas gracias por todo. Entonces, eso también genera un estrés. Porque en el deporte, más que nada, los resultados mandan. En algunas otras cosas, por ahí uno lo puede maquillar, pero en el deporte vos mirás cuántas medallas o cuántos logros tuviste y eso muestra tu resultado. Los directivos no miden los resultados por la intención, miden los resultados por el logro. Y entonces ahí también la inteligencia emocional tiene que ser muy importante para el entrenador o para el técnico, para absorber situaciones críticas, porque muchas veces cuando perdés o cuando te ganan, que son cosas diferentes, y decirlo también es diferente, vos podés generar un estado de ánimo que le copias a tus deportistas el estado de ánimo que vos tenés. Entonces, manejar eso también es muy, muy importante. Quiero saber si tienen preguntas. Y bueno, qué callados que están hoy. Se ve que el frío los está matando. Tú nos enseñaste a apagar el micro. ¿Eh? Es que está interesante lo que estás hablando. Pero claro, pero yo tengo que medir de alguna forma cómo ustedes lo van entendiendo. Ya, yo más o menos hace poco tuve un niño que en una competencia se equivocó de carril donde iba a nadar y nadó en otro carril y cuando salieron los resultados, él que supuestamente debía clasificar, porque clasifica primer y segundo lugar, no clasificó y él aseguraba que había llegado en segundo lugar, entonces revisamos ahí un poco de videos, de cámaras y de jueces y de todo, y el niño pues sí llegó segundo, pero le dio el punto o el tiempo se lo dio a otro nadador porque se confundieron de carril, de orden. ¿No? Entonces los papás estaban muy, muy enojados y querían hacer algo y mandaron correos a todo el mundo, al delegado del colegio. Acá nosotros éramos los controladores del campeonato y bueno, y nosotros dijimos que no se había perdido, o sea, que no había, lo habían visto ganar, pero que no había ganado porque no
no se había puesto en su lugar correcto. Y me pidieron a mí que haga, porque como nosotros íbamos mandando la información, nos pidieron que hagamos nosotros algo por ellos, ¿no? Entonces, no se dio, y un poco para tranquilizar a los padres les dijimos, ¿no? Que eso le iba a servir porque estaba muy pequeño, porque que lo viera como una lección. Le aseguramos que en próximos eventos él ya no se va a distraer, porque yo preguntando un poco, todos los jueces, perdón, los delegados y todo decían que había sido que el niño había estado jugando mucho. Es un niño muy juguetón y todo, ¿no? Y distraído. Entonces, le dijimos que bueno, que estaba bien que le pasara ahorita, que tiene 8 años, 10 años, y que no le pasara después cuando tenga que ir a una competencia y todo. Entonces lo tratamos de ver por el lado positivo, y los papás nos mandaron un correo y nos dijeron que confían en lo que nosotros, desde donde lo vemos, y que ya pues sí que habían confiado en la decisión de nosotros, que se iban a quedar tranquilos, que iban a tratar de solucionar ellos, hablar con su hijo también, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de decir en este momento es que hay que cambiar pues la perspectiva o la emoción que los padres sienten, que en este momento sentían de una injusticia, que su niño no lo estaban, para hacerles ver que, oye, es muy pequeño, es una competencia aquí interna de provincia, que mejor que ahorita que estaba niño, ¿no? Varias cosas ¿cómo se llama? Que le puedan servir a ellos de experiencia, ¿no? De una experiencia que lo lleven a pensar en positivo, ¿no? Porque, no sé, pensamos que no era lo correcto que lo clasificáramos, porque no había hecho bien, pues el niño había conversado, había cometido un error. Claro. No era realmente la competencia, pero estaba mal, pues, ¿no? O sea, no veíamos el motivo por qué darle su clasificación si era consecuencia de una acción no mala con intención, no de perdedor, pero sí de distraído. Entonces, ¿ves? Desde el punto de vista del coaching, es importante incorporar cuando le pasen cosas así herramientas interesantes. Por ejemplo, el coaching siempre trabaja con los valores. El tema de las normas, respetar las normas, es un valor importante en todos los ámbitos. Entonces vos podés, desde el punto de vista del coaching, validar esa fortaleza o ese valor que es las normas. Entonces, en la medida que ustedes van trabajando, yo creo que yo les mandé, hay un listado que les mandé al principio que habla de los valores, ¿verdad? Donde evaluamos cuáles son nuestros valores y todo lo demás. Se los mandé, ¿verdad? Sí, lo tienen. Sí, la primera. Bien. Entonces, siempre validar los valores en nuestras conversaciones con los chicos es muy importante. ¿Por qué? Porque el valor es lo que va a hacer que los deportistas puedan cambiar. Porque si no se potencian sus valores, los cambios muchas veces no se generan. Pero lo importante es manejar la emoción. Es el gran, digamos que el gran deber que necesitamos tener para poder generar, potenciar todo lo que es físico, el entrenamiento, la táctica y todo lo demás. Porque por lo general es un valor que no, es algo que nosotros no utilizamos tanto. Apuntamos más a todo lo demás. Y por ahí nos quedamos en el debe en ese sentido. Muy bien, preguntas que tengan para ir terminando. De a uno no corran, no se peleen. Una pregunta. Aquí donde Sí, nosotros Chinira. tenemos emociones básicas, las básicas primarias, ¿no? Siempre se va a distinguir una de estas 6 emociones inmediatamente después de un evento en
las personas, siempre va a tener que ver algo con estas 6 emociones. Mira, existen decenas de emociones. Les voy a mandar a los WhatsApp. Dame un segundito. Les estoy mandando al WhatsApp un link. Dame un segundo. Les estoy mandando un link a los dos. Con me está faltando. Tengo uno. Me está faltando uno de los grupos. Bueno, no me falta, está por algún lugar, ¿verdad? Pero tengo larga la lista de... Bueno, mando acá. Ah, y este. Lo que pasa es que hay uno que cambió de logo y me despistó. Ahí les mando un link. Ese link tiene un listado de emociones. Ahí los tienen en el grupo. Todas estas emociones surgen de esas 6 emociones que vos tenés ahí. Quiere decir que de repente no es el miedo, ni la tristeza, ni la alegría, ni la euforia, ni la sorpresa, ni el asco, ni la ira. Pueden ser otros, pero como que surgen de esos. Y después vos tenés, está dividido en 2 partes, en emociones que es contigo mismo y emociones que tienen que ver con el resto de la gente. Hay cosas que vos sentís y las manejás interiormente y hay otras cosas que te hacen sentir los demás o que influyen en los demás. Entonces, es importante saber eso. Pero sí, cuando pasa algo y hay una emoción, siempre está alineada a una línea de emociones. Después les voy a mandar otro cuadrito que tiene como ya encuadrado, digamos, cuáles son las emociones que van debajo de cada emoción para tener una idea. Pero bueno, identificarlas es importante. Preguntarle a los chicos qué sienten, ¿verdad? Recuerden que venimos de culturas donde no decimos lo que sentimos, ¿verdad? No, nos cuesta decir tristeza o lo que sea, nos cuesta. Entonces, y también algo importante es ayudar a la gente a que cambie su vocabulario. No es perdí, es me ganó. Cuando vos decís perdí, sos vos el culpable. Cuando vos decís me ganó, el otro tuvo una habilidad mejor que la tuya y tenés que crecer. Porque siempre la forma de decir las cosas genera en tu cerebro una idea. Y esa idea genera una creencia. Y esa creencia genera un comportamiento. Entonces necesitamos trabajar un poco con eso. Bueno, muy bien. Susi, te veo conectada, pero no, solo te veo conectada. No te veo, no te vi, no te escuché. Luis, Sí, Pablo Humberto, Humberto, dime. ya empieza la cuenta regresiva para tener nosotros el honor de tenerte acá en Lima, Perú. Sí, ya falta menos. Y ya estamos en la clase 5, ¿no? Sí. Bueno, todo parte de esto, me parece que la clase de hoy ha sido también para mí como todas, ¿ah? Súper interesante. Esto queda el mensaje más importante de que, digamos, a nuestros alumnos tenemos que básicamente poder entenderlos desde un punto de vista emocional, ¿no? Gestionar esa carácter, esa manera de ser para poder desarrollarlos mejor. No sé si eso no queda clarísimo. Yo creo que es un elemento fundamental y una herramienta trascendental para mejorarlos, ¿no? Sí, es la clave, es muy importante, porque estamos hechos de emociones.
todo, Eso. ¿verdad? Y cuando el deportista está desarrollando su deporte, también está rehén de cómo se siente, no solamente de sus habilidades físicas, técnicas y tácticas, porque podés estar preparado 1000 por 1000, pero si en un momento determinado no te sentís como te tenés que sentir, ese desarrollo y ese logro se va a ver disminuido. Y no son tus Exacto. piernas, ni es tu respiración, ni es tu resistencia, es cómo te sentís. Luis, y nosotros como coach, en todo caso, tenemos que descubrir el trasfondo, ¿no? O sea, cómo, digamos, buscar el hilo de la madeja para poder, digamos, desbloquearlo y hacer que esa emoción sea favorable para que pueda, digamos, expresarse mejor, ¿no? Deportivamente Sí, hablando. claro. Lo que es el coach es un descubridor, ¿verdad? El coach, esto es algo importante que incorporen siempre, a diferencia de otras disciplinas o profesiones, el coach no aconseja. Vos le podés poner objetivos claros, eso es otra cosa, pero vos no le decís qué hacer. Vos le mostrás, le ayudás a que descubra el camino. Vos no le decís qué emoción tiene que sentir. Vos le ayudás a que descubra cuál es la mejor emoción para él para que pueda tener un logro. Porque de esa manera él tiene una transformación. Cuando vos trabajás con las personas y les decís lo que tienen que hacer, lo que hacen las personas es obedecer. Y eso puede tener un resultado, puede tener, pero no tiene una transformación. Pero cuando vos lo que haces es hacerle que la persona encuentre el camino mediante tus preguntas, mediante tu conversación, mediante la puesta de objetivos en conjunto, mediante el visualizar determinadas cosas, el cliente, el deportista empieza a descubrir algo que de repente antes no conocía de sí mismo. Y eso es lo que eso es lo que le hace llevar a otro nivel. Cómo vos te levantás de una situación determinada, justamente cuando haces ese proceso. Yo siempre digo que aprendemos mediante la indagación del coach, dice Paquita, sí, tal cual, ¿verdad? Indagamos tratando de conocer lo que siente y cómo lo haría. Y si la forma que vos ves que él haría las cosas no es la adecuada o crees que no es la adecuada, necesitas darle más herramientas para que siga eh, investigando y viendo cuál sería la mejor manera. Después vamos a hacer algunos ejercicios antes de terminar, que también lo vamos a hacer presencial, que van a ser como entrevistas de coaching entre ustedes. Por Qué ejemplo, bueno. Paquita lo va a hacer con ustedes, después lo va a hacer Jorge, después lo voy a hacer yo. Entonces vamos a ir rotándonos para trabajar desde ese lado, para ver cómo es. Genial. Muy bien, gente. Si no hay más preguntas, entonces, como siempre, muchísimas gracias por estar. La verdad que este, siempre es una buena oportunidad compartir con ustedes, ¿verdad? A mí me encanta. La verdad que cuando terminemos esto los voy a extrañar, esa es la verdad. Habrá que armar otros grupos y otras realidades, pero siempre se les va a extrañar. Sí, sí, sí. De igual modo, Podemos Luis, seguir ¿no? aprendiendo, podemos seguir Gracias. aprendiendo, Luis. Claro. Un millón de gracias, un millón de Muchas gracias. gracias, Yaumara. Patrick, Besito, Yelena. Gracias, gracias. Patrick, Listo, gracias. Gracias participantes por estar presentes en esta clase. De verdad hemos aprendido mucho de nuestro facilitador Luis Hermo en esta noche. Realmente creo que nos hemos quedado entre con más ganas quizás de seguir conociendo, pero también satisfechos por una parte poder haber encontrado ya esas respuestas que estamos queriendo aplicar
no solamente a la vida misma de nuestros entrenados, sino también de nosotros mismos como verdaderos facilitadores o como instrumentos realmente de transformación en todos. Así que realmente les felicito a cada uno, y ya al transcurso de esta semana siempre les vamos a estar enviando a través de la página, siempre les ruego más bien a todos que siempre estén intercambiando impresiones, algún comentario, alguna realización, para que justamente nuestro facilitador siempre esté a respuesta de algo, o por su inbox interno en este caso, pero también compartiendo alguna palabra, pensamiento o algún artículo que les sea de propicio para su crecimiento y desarrollo personal y también la parte profesional. Así que felicidades a todos y bueno, que tengan muy buenas noches y gracias, Luis. Muchas gracias, un abrazo enorme. Creo que... No, por favor, un placer. Creo que si yo no me equivoco, nos quedamos un ratito más, unos minutitos más con Jorge, Paquita y Alejandro, ¿no? Me parece. Así es. Muchas gracias, gente. Un abrazo enorme. Un maestro, Luis, un maestro. Un abrazo, un abrazo. Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias, gracias. logros, éxitos. Nos vemos, Yaumara, nos vemos, Patricio. Gracias, Humberto. Chao, nos vemos. Buenas noches, gente. Chao. Gracias, Susi. Gracias, Jorge.